Aquí hay una discrepancia que me llama la atención y es, ¿por qué es que Jesús se le aparece con una figura de divino, totalmente divino? ¿Y por qué entonces Juan lo figura como el Hijo de los hombres? Son dos cosas diferentes, porque no es lo mismo Jesús aparecerse con el vestido que él andaba cuando predicaba, que aparecerse con el rostro resplandeciente, los cabellos blancos como la blanca lana, los pies como el bronce bruñido, una bata blanca y un cinto ceñido en los lomos, y de su boca salió una espada aguda. Es totalmente divino. Ya no es el cordero que ahorita crucificaron. Entonces, ¿cómo es que él dice? Muchas bendiciones, mi gente. Le damos la bienvenida a este su programa Tiempo de Conocimiento. En el día de hoy nos sentimos sumamente agradecidos, ya que tenemos por una próxima vez nuestro hermano Reinaldo. Él de aquí, hombre. De aquí, ya él pertenece a este Dije que lo tenemos. Yo le iba a decir que un invitado. No. Invitado de honor. Y trae un tema sumamente interesante. Dios en medio de los candeleros. Eso es un tema, hermano, mire, que yo necesito escucharlo. Sí, yo también. Y también queremos invitar a las personas que nos están escuchando a que por favor se suscriban, no dejen los mensajes por mitad. Hay gente, hermano, que escuchan 5 minutos de los mensajes y lo adelante, no lo adelante para que después no esté criticando, escuche la secuencia. Sí, di que para ver lo último y después a ver qué está. Entonces, hermano, queremos que hasta el final lo escuchen, hermano Giancarlo. No, ya ustedes saben. Escúchame bien, Dios en medio de los candeleros. Sí, no, una palabra fuerte. Yo voy a silenciarme en modo avión en esta ocasión y vamos a escuchar esa palabra que yo sé que va a ser de bendición para nosotros, o que estamos acá en la cabina, y también para aquellas personas que vayan a esta palabra. Así que, bueno, yo creo que sin nada más que decir, Reinaldo, te seguimos o nos mantenemos en modo avión mientras tú sueltas esa palabra. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. De esta manera, quiero agradecer a los moderadores. Terrible, me siento un poco nerviosa al lado de estos hombres de Dios. Esta gente son terribles, asustado que estoy, pero está bien. Ya usted escuchó a Reinaldo Rojas, siga este segmento, tiempo de conocimiento, estamos prendidos en estas redes, hay mucho contenido bueno de verdad. Así que yo aconsejo, que yo soy una de las personas que lo sigo, que sígalo también, que hay alimento, hay pan. Y sin más que decir, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 y siguiente. Y en el nombre de Jesús. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros oí uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Enséñanos tu palabra y ayúdanos a explicarla sana, Señor, sin ningún error, como tú lo hiciste a través de los profetas y los escritores de tal palabra, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, Dios es en medio de los candeleros. Amén. Lo primero que yo tengo que tomar en cuenta para hablar de este tema es que Apocalipsis es un libro, como ya él lo menciona, apocalípticos. Hay tres principios que hay que tomar a la hora de leer Apocalipsis. En tiempos atrás, en la época que yo le llamo oscura, nos enseñaron que Apocalipsis es un libro muy, muy raro. Un libro que hay personas que leen Apocalipsis y hasta miedo le da, se le engrifan los vellos del cuerpo y toman miedo. Y tanto así, exageraré un poco más, que hay personas, cristianos, que nunca lo han leído. Hay cristianos que le tienen miedo a ese libro. Gloria a Dios. Porque fue que nos enseñaron que el libro no se puede entender. No tiene interpretación, y Apocalipsis sí tiene interpretación. Lo que sucede es lo siguiente. Apocalipsis es un libro muy dramático.
A la hora de usted leer Apocalipsis verá que aparece una bestia, aparece un dragón, aparece una serpiente, la gran ramera. Y todos esos símbolos, todas esas figuras, si tú le prestas mucha atención, ellas te van a desenfocar del propósito que Apocalipsis lleva. Por ejemplo, el propósito del libro de Apocalipsis es demostrar el regreso de nuestro Señor Jesucristo y que Él va a vencer sobre el mal y sobre sus enemigos. Ese es el propósito sencillamente que Apocalipsis tiene. Pero este es uno de los principios que nosotros tenemos que tomar en Apocalipsis. Lo primero es que Él es profético. Profético porque Él habla de cosas que tienen que tener un cumplimiento en el tiempo futuro. Es una carta. Es una carta porque los primeros capítulos, por ejemplo, que yo leí, dice que le envíe eso a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis. Es decir, le están enviando un comunicado a iglesias, lo que da a entender que Apocalipsis también es una carta. Ese es uno de los principios de interpretación que él tiene y es apocalíptico. Por ejemplo, la palabra Apocalipsis viene de una palabra griega que significa destapar, significa revelar o significa quitar el velo. Bien, nosotros le conocemos como revelación, Apocalipsis y revelación. Por ejemplo, quitar el velo. El velo es lo que se utilizaba en ocasiones para denotar algunas cosas. Por ejemplo, una mujer en tiempos antiguos se demostraba que era virgen si llevaba un velo. Por ejemplo, usted va a ver que cuando Jesús muere, dice la Biblia que el velo se rasgó. Es decir, que en el templo también había un velo que hacía una separación del lugar santo y el lugar santísimo. Lo que tapaba para que no se vea lo que es la gloria y la misma presencia del Dios omnipotente en el lugar santísimo. Por eso es que el velo se rasga, es decir, abre un camino para que la gloria de Dios se muestre en el lugar santísimo. Eso es lo que significa revelar, de tapar. Por ejemplo, no creo en personas que dicen, Reinaldo, yo tuve un sueño, porque ha pasado, yo tuve un sueño, pero desconozco su revelación. Tuvo una revelación, pero desconozco su significado. Entonces, si tú no sabes el significado de la revelación, no es una revelación. Jamás. Porque revelación es conocer, de tapar, dar a entender algo que no se conoce. ¿Me sigues? Amén. Entonces, cuando tú tienes un sueño, es un sueño. Cuando tienes un éxtasis, es un éxtasis. Cuando tienes una revelación. Si Dios te reveló algo, prepárate para que lo entiendas. Porque una revelación es dar a entender algo que tú no conoces. Eso es Apocalipsis. Por ejemplo, el primer capítulo que nosotros tenemos que tomar en cuenta me llama la atención porque Juan lo primero que dice, oiga esto con atención. Esto fue lo que me llamó más a la atención. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe. Una persona que es copartícipe es una persona que disfruta de los mismos beneficios o desgracias que otra persona está sobrellevando. Cuando él dice soy copartícipe, lo primero que él dice es copartícipe vuestro en la tribulación. Tribulación porque los discípulos en ese entonces estaban viviendo un tiempo muy caótico. Por ejemplo, en los años 95 después de Jesucristo, usted va a ver que la Biblia dice que habían pasado 10 tiempos en la iglesia. 10 tiempos son 10 Césares romanos que se habían levantado y habían azotado la iglesia cristiana en ese tiempo, de tal manera que las personas se escondían en cuevas, se escondían en catacumbas. Mire, por ejemplo, en el año 68 después de Cristo, en el tiempo de Nerón, dice que Nerón incendió Roma y le echó la culpa a Pablo, de tal manera que en la segunda carta a Pablo se le decapita, se le corta la cabeza. Es decir, que la iglesia había pasado un momento caótico, y creo y tengo entendido que este es uno de los tiempos que la iglesia estaba pasando. Las personas estaban escondidas, las personas tenían miedo, las personas tenían terror. Había un César que se había levantado, que él exigía adoración como un Dios, de tal manera que el que no adoraba era perseguido. Y lo que me llama la atención es que Juan dice, yo vuestro hermano y copartícipe. Lo que le está diciendo es, si ustedes están pasando por tribulación, yo también estoy pasando. ¿Por qué? Porque quien le está escribiendo, le está escribiendo desde una cárcel. Dice que Pablo estaba en Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Es decir, que cuando Juan escribe, Juan le escribe desde la prisión. Lo que da a entender es que hay personas que se están tirando el mundo encima, se rindieron, se detuvieron porque están pasando tribulación, pero no saben que quien le está hablando, si se quita la camisa, enseña la marca. No le dije nada. Mira algo, Reinaldo. Conforme a lo que tú estás hablando, el tema está sumamente interesante. Sí. Y hablar de Juan
y de las tribulaciones que estaba viviendo, y como él lo dice, yo soy también copartícipe. Es decir, quien está tratando de narrar una situación es alguien que no está ajeno a lo que se está viviendo, sino alguien que tiene cierto tipo de edad, una edad avanzada. Sí. Es decir, que no está en la mejor condición, no está en la mejor postura de encontrarse en una cárcel. Tú sabes que cuando la gente llega a cierta edad ya no necesita tribulación, sino lo que necesita es comodidad. Y hay algo que tú dijiste y es sobre la queja que muchas veces nosotros tenemos como ministros, a veces como hijos de Dios y a veces como personas que tenemos llamado. Y a veces no entendemos que todos los hombres de Dios, no importando el nivel que haya escalado, antes de tú ver dónde está, tú tienes que ver dónde ellos estuvieron primero. Sí, sí. ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Porque que no es lo mismo, porque hay gente que te aconseja. Sí. Hay gente que dijeron que no levantemos este segmento. Hay gente que te dicen, varón, dale para allá. Rompan. Pero quien te está hablando nunca ha pasado hambre. No. ¿Cuánto costó eso? Las luces, ¿cuánto costaron? Por donde estamos hablando, ¿cuánto costó? Quien lo está hablando no sabe. No tiene ni idea de lo que está. ¿Tú me entiendes? Entonces ese consejo no tiene ningún efecto en mi vida. Porque Jesús me enseñó que antes de hablar muestre mis cicatrices. Claro. Alguien que ha sido procesado no habla, muestra las cicatrices. Cuando Jesús se levanta, no dice yo resucité. Él dice miren las marcas. Ellas hablan por sí solas, por donde tú anduviste. Por eso es que Juan le dice, yo soy copartícipe. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, le dice a Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Un consejo, primeramente, es el primer principio, un consejo. Y entonces yo me imagino a Timoteo, no, mi hijo, pero quien te está aconsejando, te está hablando desde la prisión. Lo que te estoy diciendo son mis últimas palabras. Están a punto de cortarme la cabeza. No solo eso, el apóstol Pablo también le dice a ellos, yo todo lo he tenido por basura. Por ejemplo, si yo digo que todo lo he tenido por basura, tú empiezas a contar, ¿qué ha tenido Reinaldo en esta vida? Yo qué tengo. Pregúntame qué yo tengo. Todavía yo no tengo nada, yo lo que sé predicar. ¿Tú me entiendes? Lo único que yo sé es predicar el evangelio de Jesucristo por ahora y algunas cositas más. Pero no tengo nada, todavía no tengo jipeta, no tengo mansión, yo vivo alquilado. ¿Tú me entiendes? Pero Pablo, para el tiempo que está hablando, había estudiado 3 idiomas. Es decir, que era una persona relevante. Era una persona que hablaba arameo, hablaba griego y hablaba el hebreo también. ¿Tú me entiendes? Había hablado 3 idiomas. No solo eso, él había adquirido, porque él trabajaba también, él sabía lo que era hacer carpas. Es decir, que era una persona que tenía un conocimiento en cuanto al trabajo. Y además de eso, ¿cuántas iglesias no había levantado? Entonces dice, yo todo lo he tenido por basura. Cuando él está aconsejando, él está diciendo, lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé. No me voy a detener aquí, voy a avanzar un poco. No me voy a detener aquí. Él dice, en la paciencia. Punto número 2, la paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿Ser amemado como mucha gente? No, jamás. Una persona que tú vas delante de ellos en una fila y tú tienes que meterle una patada para que arranque. ¿Eso es paciencia? No, eso no es paciencia. Eso es un carácter en esa persona que es flexible. Sencillamente es una persona lenta. No es lo mismo la lentitud y la paciencia. Hay gente que me han dicho, Reinaldo, vete con paciencia. Han visto mi trayectoria. Yo digo, yo tengo paciencia. Yo tengo paciencia. No, que tú vas muy rápido. La paciencia no tiene que ver nada con rapidez. Jamás. La palabra paciencia significa saber esperar. Cuando tú esperas, tú tienes paciencia. Por ejemplo, los que se han descarriado no tienen paciencia porque no supieron esperar. Cuando Juan dice en la paciencia, lo que le está diciendo es, ustedes están esperando a quien le va a quitar ese dolor que ustedes están sufriendo. Yo también lo estoy esperando. Eso es paciencia. La palabra paciencia en muchos textos bíblicos se ha figurado como la actitud, la capacidad de saber esperar. No todo el mundo tiene, hay mucha gente lento que camina lento, eso no es paciencia. No es lo mismo caminar lento o ser amemado que ser paciente. Así que no confundan, no es que yo voy muy rápido, es que tú vas muy lento. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Dígale a alguien, no es que yo voy muy rápido, es que tú vas muy lento. Y yo tengo paciencia. Eso es paciencia, la venida de Jesucristo. Ahora, para entrar en materia, Juan, desde Patmos, yo me imagino la condición que Juan tenía. Juan estaba triste, un hombre ya anciano, Juan ya estaba viejo. Estaba dado, hermano. Ya Juan estaba viejo ya. Y en una condición física
maltratado. No favorable. Exactamente, entonces él, ya esperando quizás la muerte, porque es que él viene de un caldero de aceite caliente. Sí, ya lo sabe. La historia de los mártires dice que él predicando el evangelio lo agarraron y lo metieron en una olla de aceite para que se muera. No se murió. Ya lo sabe. Y el tipo salió ileso de la olla de aceite. Eso es un dato. Salió ileso de la olla de aceite. Y cuando viene este fenómeno, dice, no, pero este tipo es un Dios. Este tipo no es humano. Y para que se muera con el tiempo, vamos a llevarlo para Patmos. Y quizás él también estaba esperando su muerte. De repente se le aparece esta figura que dice que él vio como a uno semejante al Hijo de los Hombres. Pero aquí hay una discrepancia que me llama la atención, y es, ¿por qué es que Jesús se le aparece con una figura de divino, totalmente divino? ¿Y por qué entonces Juan lo figura como el Hijo de los Hombres? Son dos cosas diferentes, porque no es lo mismo Jesús aparecerse con el vestido que él andaba cuando predicaba, que aparecerse con el rostro resplandeciente, los cabellos blancos como la blanca lana, los pies como el bronce bruñido, una bata blanca y un cinto ceñido en los lomos, y de su boca salió una espada aguda. Es totalmente divino. Ya no es el cordero que ahorita crucificaron. Entonces, ¿cómo es que él dice el Hijo de los Hombres? Y vi a uno como semejante al Hijo de los Hombres. Bueno. Ok. Suéltala. No, ok. Usted sabe que la cana, voy para allá. La cana lo que representa es la omnisapiencia de Dios. Es decir, cuando una persona tiene cana, lo que indica es que es una persona madura. Hay gente que tiene cana y son jóvenes. Tengo mi cana. Tú tienes tu cana, ¿tú me entiendes? Pero la cana en realidad aquí en este contexto está representando la omnisapiencia de Dios. Es decir, lo que Jesús le está diciendo en esta figura a Juan es: Juan, yo sé, yo conozco por todo lo que tú estás pasando. Yo conozco el proceso que te está sucediendo. Está bien, no solamente esto. Los pies como bronce bruñido, el bronce lo que representa es juicio. Lo que él está diciendo, yo vengo a buscar la iglesia, pero cuando venga voy a juzgar a los que me traspasaron también. ¿Está aquí? Sí. Está aquí. Pero está bien, no solamente esto. Cuando él se le aparece como semejante, porque tú muestras una figura totalmente divina, te está mostrando como tú eres en esencia, y también dice que él te ve como el Hijo de los Hombres. Había un César que había demandado en ese tiempo la adoración. Un César que había demandado lo que es adoración. Entonces estamos hablando de un caso que está sucediendo y necesitamos un juez, un representante de un hombre para saldar lo que es el juicio que se está pasando. Cuando él se le aparece como forma del Hijo del Hombre, lo que le está diciendo es: yo vine como juez para saldar tu caso, para yo representar tu caso. Por eso él se le presenta como el Hijo del Hombre. Pero no solamente esto, sino que ahora él está mostrando que él está en medio de 7 candeleros. Los 7 candeleros no es más ni menos que las 7 iglesias que están simbolizadas en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, en Sardis, la Odisea y Filadelfia. Pero ellas, en un englomerado total, lo que representa es la iglesia en general. Te representa a ti que me estás mirando, que me estás escuchando. Representamos lo que estamos aquí. Representan a Fuente de Vida, Fuente de Liberación. Representa la iglesia en general. Eso es lo que representan los 7 candeleros. No solamente este englomerado, sino que es una figura para tiempo futuro. Ya que Apocalipsis es en su sección primaria es una profecía. Es decir, que representa la iglesia en general. Ahora lo que está diciendo es que esta figura que él está mirando, Juan, porque este Juan que escribe es el mismo Juan que se le recotó del pecho a Jesús. Amado. El discípulo amado. Amén. Se le recotó del pecho a Jesús cuando se armó el juidero en la mesa que dice Jesús: aquí hay uno que está comiendo el pan con nosotros, pero hay un diablo en la reunión. En la reunión hay un diablo. Y todo el mundo se paniquea. ¿Y quién se paniquea más que Pedro? Varón, Pedro era el más cauteloso con Jesús, el que más amaba a Jesús. Pedro tenía un amor profundo por Jesús a medida de matar a quien sea por Jesús. Figurada físicamente, no es una simbología, no. Él le metió un machetazo a cualquiera por Jesús. Marco le llevó la oreja. ¿Tú me entiendes? Por eso es que él se le acerca a Juan, como Juan es el del más cerca. Le dice: Juan, habla con Jesús y dile cuál es el diablo de esta reunión. Porque hay que descubrirlo ese hombre. Si Pedro se da cuenta cuál es el diablo de esa reunión,
Pedro lo machetea antes de que venga Jesús. ¿Tú crees que no? Varón, lo mata. Si le dice, mire Judas que te va a entregar, Pedro lo mata antes de que lo entregue. Es muy probable, porque Pedro le dio un machetazo a uno sin preguntarle, ¿eres tú Jesús? Sí, lo agarran, fue un machetazo. ¿Tú me entiendes? Ese es el mismo Juan. En esta figura, ¿cómo Juan logra reconocer este personaje si él nunca lo hubiera visto así? Hay una palabra clave aquí en este texto. Hay una palabra clave, que es la que ayuda a Juan a poder comunicarse con el que le está hablando. Gloria a Dios. Hay muchos escritos que muchas personas no lo entienden porque no están mirando el propósito del escritor. Por ejemplo, en ocasiones Jesús, Dios en el Antiguo Testamento aparece con brazos, aparece con ojos, aparece con boca, y la gente le está dando forma humana a Dios donde no la tiene. La Biblia dice en Juan que Dios es espíritu. Un espíritu no tiene una forma figural, no tiene brazos. Es decir, que cuando él aparece con estos rasgos humanos, el escritor está usando la palabra antropomorfismo, que es lo que le da forma de hombre, antropo. ¿Usted me está entendiendo? Sí, antropomorfismo. Eso es lo que le da forma, rasgo humano al hombre. Por eso el escritor, como es un humano y sabe que le está escribiendo a humano, toma esta parte para cuando el hombre diga un brazo, se pueda comunicar más rápido con Dios, porque el hombre dice, yo también tengo un brazo. Ojo, yo sé que lo que es un ojo, y así tú logras entender el texto de forma más fácil. No es que Dios tenga ojo, tenga brazo, tenga corazón. Logra entender esto. Ahora, ¿cómo es entonces que Juan logra entender, comunicarse? Dios se te va a aparecer de una forma tan fácil que tú puedas interpretarlo a Él y que Él quiere hacer en esa manifestación. Por ejemplo, la palabra clave que Él dice en el versículo 11 es: yo soy el alfa y la omega. Obviando el alfa y tomando yo soy. Esa es la palabra que Juan conocía. Por ejemplo, cuando Jesús caminó con los discípulos, Jesús decía: yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, yo soy. Es decir, cuando se mencionó la palabra yo soy, los discípulos dijeron, Juan dijo, yo soy, yo lo conozco, yo anduve con él. Aunque no lo reconozca por la forma que se me apareció, pero yo anduve con él, yo soy, tengo que mirar a ver. Amén, gloria a Dios. Cuando iban en la barca, que se estaba hundiendo la barca, dice que él se le apareció caminando sobre el agua. Y le dice, no teman, yo soy. Cuando dice yo soy, los discípulos inmediatamente dicen, pero si tú eres, manda que yo vaya. Yo conozco, yo soy. Pero oiga bien, me voy a meter un poco más loco ahora. En el contexto que está diciendo yo soy, no es en el contexto para darle una forma. Por eso es que él se aparece, oiga, ay santo Dios, por eso es que él se aparece, yo soy. Pero cuando yo decía yo soy, era un humano que todo el mundo crucificó, pero no se parece ahora yo soy, porque él no dijo la palabra yo soy para darle a entender una forma física, Juan, sino un reconocimiento del poder que contiene la palabra yo soy. Por ejemplo, yo soy y se aparece. Y si él no se lleva de la palabra yo soy y ve la figura, él no lo reconoce. Jamás. Porque él no lo hubiera visto así, es lo que conoce yo soy. Cuando Pedro tomó la palabra yo soy, que Jesús le dijo, no temas, yo soy. Pedro no se llevó de la forma física de yo soy, sino del poder que contiene la palabra yo soy. Por eso él dice, no temas, yo soy. Él dice, si tú eres, manda que yo vaya. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú eres, no es el bonito, el blanquito, el que tiene cabello, no. Si tú eres el que hizo el milagro ahorita cuando multiplicaste los panes, si tú eres el que me hizo pecar cuando no había nada, manda, porque no es la forma del yo soy, sino el poder de la palabra yo soy. Ok, lo voy a soltar ahí eso. Lo voy a soltar ahí eso. Por eso él dice yo soy. Jesús cuando se iba a manifestar, yo me imagino que dijo, si me le aparezco así, no le digo algo que él conozca, entonces no me va a conocer. Cuando baje, lo primero que le voy a decir, yo soy. Cuando digo yo soy, yo me imagino que Juan dijo, espérate, yo lo conozco. Yo soy. Esa es la palabra que él utiliza para poder comunicarse con él. Algo que él conoce. Jesús enseñaba, Jesús enseñaba de esta forma. A los agricultores Jesús le hablaba de semilla, de mata, de chapía, machete. Todo eso. Porque los agricultores sabían que lo que era eso. Y él podía llevar una verdad a la gente que hacían panes. Jesús le dijo, el reino es semejante a una masa que estaba leudada, creció. Porque ellos sabían que lo que era una masa. Inmediatamente Jesús le decía, una masa. Ellos de una vez pensaban, vamos a ver. Yo mazo pan, yo sé que lo que es una masa y cómo se hace. Pues el reino es así. Es decir, utilizaba una forma que el hombre pudiera comunicarse
con esa palabra y reconocer la verdad que se le estaba enseñando. Ahora bien, este hombre que Juan está mirando se está moviendo en medio de los 7 candeleros. Y lo primero es que si los 7 candeleros son las 7 iglesias, le están pasando por dificultad, y ya tú conociste que el yo soy está en medio de los 7 candeleros, lo que estoy diciendo es que en medio de la dificultad que estaba pasando la iglesia, ahí estaba Dios moviéndose. Gloria a Jesús. Ahí estaba Dios moviéndose. Estamos en un tiempo caótico. Todo el mundo corre peligro. Aunque quizás sea Dios que esté permitiendo todo lo que está pasando, nadie está excepto de lo que está sucediendo. Lo primero es que Dios le manda una pandemia para que la gente reduzca la corrupción. Y la gente no la redujo, la gente bebió, la gente brincó, Dios le cerró su discoteca, hicieron discoteca en su casa. Entonces Dios le metió veneno al alcohol. Ay. Bueno. ¿Cómo así, varón? Varón, no lo voy a decir. Me van a tirar piedra los coleros y la gente que bebe romo. Sí, Miren, varón. hasta el agua va a causar problemas esta vuelta. Está dando el romo, la gente no está bebiendo vino porque el romo está matando. Varón, hasta el vino va a matar gente en esta vuelta. Sí. Está matando. Hay casos de que el vino ha intoxicado a personas y le ha quitado la vista y se ha muerto. Wow. Varón, eso es para los cristianos que beben vino. Ay, madre. Ese ya, varón, a veces. Pero sigue. Sí, porque hay doctrinas, yo no lo voy a criticar, pero ahora es bueno obedecer, no beber vino. No beban vino. Eso se lo aconsejo, esto se lo digo en serio, aunque me esté riendo. Hay mucha gente que me está mirando, no beba vino. No queremos un caso de un cristiano que se murió porque estaba bebiendo. Nos van a dar duro a la iglesia cristiana si escuchan ese sistema. No beban vino. No beban vino, porque creo y tengo entendido que esto es otra pandemia que se aproxima. Aunque sea Carlos Rossi, ustedes saben. No, ni nada. Es otro vino. El Carlos Rossi es un vino también. No beban vino. Después de esta pandemia viene otra pandemia. Y después de esa pandemia viene otra pandemia. Dios quiere que se reduzca un poco lo que es la corrupción en el mundo. El mundo está demasiado saturado. La iglesia está demasiado saturada. Estamos viviendo demasiado tiempo caótico. No han cambiado el mundo. Pero sobre todo, Dios se está moviendo en medio de los candeleros. En tu casa, donde te encuentres, en tu habitación. Si estás llorando, si tienes una soga, si tienes una pastilla para suicidarte, si tienes un cuchillo, si te vas a tirar de un puente, Dios está en medio de los candeleros. Aleluya. Sí, y cuando Dios se mueve en medio de los candeleros, no hay soga, no hay diablo, no hay situación, Sí. no hay demonio que detengan lo que Dios va a hacer. Dios está en medio de los 7 candeleros. Dios está en tu casa, Dios está en tu vida, Dios está en tu familia. No te ahorques, no te mates, no te suicides, no te tires del puente. Oye, amigo que me oye, cristiano, impío, todo el mundo. Dios está en medio de los 7 candeleros. Dios nunca ha dejado su iglesia. Se levantó Nerón, se levantó Saulo, se levantó Domiciano, se levantó, mire, se levantó todo el que se levantó. Y Dios nunca dejó de moverse en medio de los amas. Alguien tiene que adorar la gloria de Jehová en esta hora. Gloria a Jesús. Nunca ha dejado de moverse de los 7 candeleros. Dios siempre ha estado en medio de los 7 candeleros. En los periódicos, en las noticias, se murió fulano. Tantas instituciones quebraron porque tenía hambre. Se murieron aquellos, pero en la iglesia cristiana nunca he visto en un periódico, ni lo voy a ver tampoco. La iglesia cristiana se detuvo porque tuvo hambre. La iglesia cristiana se detuvo porque se levantó Saulo. La iglesia cristiana se detuvo porque había pandemia. Esto no lo va a detener nadie, ni nunca se ha detenido, porque Dios está en medio de los 7 candeleros. El mismo, oiga bien, el mismo que está permitiendo las situaciones es el mismo que también va a permitir y va a preservar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra familia con vida, nuestra casa. Así que confía que Dios esté en medio de los 7 candeleros. Y nunca, nunca, nunca dejará de moverse de los 7 candeleros. Lo que representa la vestidura que se le apareció es el rasgo de sacerdote y juez. Oiga, esa vestidura es el rasgo de sacerdocio en Jesucristo. Es nuestro sacerdote. Es quien purifica nuestra vida. Es quien controla nuestra vida. Fue quien ofreció el sacrificio
Por eso se le apareció con ese manto sacerdotal. Eso es lo que representa ese manto. Así que el sacerdote, este que se aparece, porque él quería llevar una enseñanza a Juan. Usted preguntaría, ¿por qué tiene que aparecerse con tanta armadura? Yo no lo voy a descifrar aquí, por eso no le estoy dando mucha cabida a lo que él los ojos prendió en fuego, la espada en la boca, el cabello blanco, nada más le dije 2 o 3, o quizás también la vestidura larga, el cinto que se tenía ceñido en los lomos. Gloria a Jesús. ¿Por qué tenía que aparecerse con tantas cosas en el cuello este hombre? Los ojos prendidos, una espada en la boca, el rostro brillante como el sol, los pies prendidos como el bronce bruñido. ¿Por qué? Eso estará en la segunda edición, así que espera la segunda edición que viene candente. Así que, como le dijimos ahorita, persigue esta página. Para mí fue un honor decirle y creer también que Dios esté en medio de los 7 candeleros. Dios está en medio de la iglesia. Dios no se va a salir nunca de aquí. Mire, puede el diablo hacer lo que quiera. Dios no se va a salir de los 7 candeleros. Él está ahí y siempre estará en medio de los 7 candeleros. Paz para tu alma. Amén, amén. Wow, eso está tremendo, realmente. Tremendo, varón. Bueno, yo, modo avión, yo lo dije. Y yo, antes de culminar, me gustaría hacer una aportación a lo que René le estaba diciendo, acerca de lo que es la pandemia, ¿verdad? Y lo que los acontecimientos que se han ido presentando a través de estos últimos tiempos. Y yo me di cuenta de algo analizando un poco, y es que cada generación de creyentes a través de la historia tuvo un reto. Y empezando desde los apóstoles, nosotros nos vamos a encontrar que ellos fueron los primeros que tuvieron que pasar o contrarrestar, debatir, combatir contra sistemas que verdaderamente eran extraordinarios, sistemas opresores. Y yo creo que el mayor reto de los apóstoles eran los judaizantes. Sí. Los judaizantes eran el mayor reto de los apóstoles. Y me llama la atención porque en el primer viaje misionero de Pablo deja algunas iglesias fundadas, entre ellas estaban los Gálatas. Y luego Pablo se entera de que los Gálatas fueron judaizados y los judaizantes le dijeron que para ellos ser salvos tenían que circuncidarse. Pablo se ve en la necesidad de escribirle a los Gálatas acerca de eso y muestra el asombro porque ellos, después de haber creído en la gracia, entonces se desvían de esa gracia. Entonces vemos 2 de Corintios, donde Pablo tiene que defender su apostolado, etc. Y nos vamos a encontrar muchas cosas, ¿verdad? Muchos enfrentamientos de los apóstoles contra los judíos. Pero también nos vamos a los padres de la iglesia primitiva, la patrística. Yo digo que uno de los mayores retos de ellos fue, bueno, lo doctrinal también, semejante a lo de los apóstoles. Pero cuando nos vamos a la escolástica, uno de los mayores retos de las escolásticas era la diferente escuela filosófica que había en ese tiempo. Los creyentes, ¿verdad?, tenían que enfrentarse a grandes pensadores, filósofos, que verdaderamente llegaron hasta desviar a muchos. Ahora, cuando nos vamos al tiempo de Martín Lutero, el gran reto de los cristianos en ese tiempo era la iglesia católica, que era una sola voz y era lo que ellos decían y punto. Ahora, haciendo, ¿verdad?, un resumen de estas cosas, me di cuenta que a través de la historia, todas las generaciones de creyentes han tenido su reto. Entonces nosotros, esta generación, no es la excepción. El reto de nosotros, yo podría mencionar 3 de ellos, pero el principal es el sistema LGTB. Podríamos también mencionar como el segundo reto lo que es la ideología de género, las 3 causales y esas cosas. Entonces, referente a lo que tú decías acerca de la pandemia, yo creo que esto Dios lo ha permitido porque hay muchos cristianos que estaban cómodos concerniente al asunto. ¿Por qué? Porque hay un grupo que tomó una idea teorizada de lo que era una reforma o de lo que fueron los reformadores. Y ellos te hablan de reforma y de los reformadores, pero te lo hablan de una manera teorizada. Y ellos tienen una teoría de lo que es una reforma, pero no tienen una vivencia. Sí. Entonces, yo creo que Dios permitió, ¿verdad?, esta pandemia para que lo que tú digas de los reformadores o lo que tú tengas de reforma no sea una teoría, sino una vivencia. Porque hay gente que, por ejemplo, están en contra de la ideología de género, pero ellos no salen a contrarrestar esto. Están en contra de las 3 causales, pero no salen a contrarrestar eso. Están en contra del sistema LGTB. Perdón, tú estás en contra. Y ellos te dicen, sí, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no hacen un live. Los pastores no sacan los miembros de la congregación. Entonces, ves que en los altares se habla de reforma, de que hay que salir, contrarrestar, pero simplemente teoría, porque no se sale, no se contrarresta ese sistema. Entonces, yo creo que Dios permitió parte de estas cosas para que los que estaban cómodos y tenían una teoría de lo que era reforma salieran y no solamente teorizaran, sino que experimentaran, tuvieran una vivencia acerca de reforma. Es por eso que Richard Baxter, en el libro que él escribe, Un pastor reformado,
él escribe este libro no con el fin de que la gente en ese tiempo vea que él tenía un pensamiento calvinista, sino con el fin de que la gente entendiera que cuando una persona es reformada, es una persona renovada. Cuando una persona es reformada, es una persona que siente celo, siente temor por las cosas del Señor. Entonces, hablamos de reforma, pero no sentimos celos por las cosas de Dios. Porque sentir celos por las cosas de Dios es que yo entienda que el sistema GLTV está atacando los beneficios del gobierno de Dios, pero yo tengo que levantarme en contra de ese sistema que ataca o violenta los beneficios del gobierno de Dios. Entonces, yo no puedo decir que yo tengo celos. Entonces, hay una campaña de ideología de género, las 3 causales, aprobando la muerte, y yo me voy a quedar sentado en mi casa. Exacto. Entonces, por eso Richard Baxter en su libro dice, si un ministro o si los ministros de hoy en día fueran reformados. Entonces, parte de lo que está aconteciendo aquí, la pandemia, la otra pandemia que tú dices que va a venir, eso es algo real, porque Dios quiere traer una reforma a los ministros de hoy en día, que lo que expresemos los ministros de hoy en día no sea lo que leímos que pasó hace 10,000 años, que pasó hace 100 años, sino que sea una vivencia, que sea algo que nosotros podamos experimentar. Por eso Dios va a traer una reformación a través de todos estos acontecimientos, con el fin de que nosotros seamos renovados y sintamos celos por las cosas del Señor. Porque cuando nosotros sintamos celos por las cosas del Señor, entonces vamos a salir en contra de la ideología de género, vamos a salir en contra de las 3 causales, vamos a salir en contra del sistema GLTV. Entonces no podemos estar diciendo que somos reformadores, no podemos estar hablando de reforma cuando nosotros no tenemos una vivencia de lo que es reforma. Entonces, la pandemia reveló muchos de los que estaban bien firmes en Dios, pero también reveló los que estaban flojos, los que estaban en la tablita, como dicen por ahí, estaban en la tablita. Entonces Dios va a seguir trayendo, va a seguir depurando, y van a haber manifestaciones, ¿verdad?, críticas que se van a presentar, y muchos se van a salir, muchos se van a mantener firmes, pero Dios va a manifestar su real propósito, que es una reforma para que los ministros de hoy en día sintamos el verdadero celo por lo que son las cosas del Señor. Pero a pesar de todas estas dificultades de pandemia, etcétera, Él se mueve en medio de los candeleros. Sí. Amén, amén. Deseamos que Dios bendiga de una manera muy especial a todas las personas que han podido escuchar esta palabra que el Señor ha traído en este hermoso día. Dios en medio de los candeleros. Así que este fue su programa. Tiempo de conocimiento. Hasta una próxima.